En Al Mediodía presentamos 10 minutos con Aide, bajo la producción de Mayra de Comprés. Muy buenas tardes. Feliz de que como cada martes esté en sus hogares. Hoy tenemos un tema muy interesante. A veces hablamos de presupuesto y pensamos que solo las empresas pueden hacer presupuesto y nos olvidamos de que los hogares son también una empresa y por lo tanto con sus ingresos deben a veces hacer malabares y no tenemos tal vez la herramienta adecuada para saber a dónde van nuestros ingresos. Por lo tanto, hoy tenemos la planificación del presupuesto familiar como tema interesante de este martes. Pero antes vamos a agradecer a Divas, Acostúmbrate a que te miren, y a Renovación Tu Estilo, que como cada martes se ocupa de mi pelo. Así es que si usted quiere una imagen nueva para el próximo año, les recomiendo a Renovación Tu Estilo en la calle Catalina Jaques número 3 en Villa Olga, teléfono 809-578-9580. Vístase nueva con una nueva imagen gracias a Renovación Tu Estilo. Para el tema de hoy tenemos a un contador, un colega, es el director ejecutivo de García Peña Consulting Group. Él es Juan Alberto García Martínez. Muy buenas tardes, Juan Alberto. Buenas tardes, Aide, gracias por la invitación. Me sentimos muy a gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Juan Alberto, ¿qué es un presupuesto? Fíjate, el presupuesto es una herramienta fundamental para la economía de cada persona, de una empresa, de una familia. A través del presupuesto nosotros podemos lograr simplificar nuestros gastos, podemos evaluar cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos. Además que podemos establecer ciertas proyecciones al futuro de cómo nosotros vamos a hacer ciertas inversiones y ciertos proyectos que nos permita hacer unos ahorros en la medida de las posibilidades. ¿Cómo podemos planificar el presupuesto familiar? Porque sabemos que la mayoría de nuestras familias tienen ingresos fijos, que a diferencia tal vez de las empresas que pueden crear alguna estrategia para aumentar sus ventas, tienen controlados sus gastos en la mayoría de los casos, pero tal vez nosotros gastamos sin control y a final de mes nos encontramos con la situación difícil de que no tenemos el dinero suficiente para cubrirlos. ¿Cómo podemos planificar nuestro presupuesto familiar? Sí, mira, es una pregunta muy importante. El presupuesto familiar es importante que se haga sobre la base de una buena planificación. Y para ello debemos nosotros, los que no tienen quizá el control de dónde van sus gastos, de cuánto ganan, en fin, no tienen una seguridad razonable de qué hacen con ese dinero. Para ello es importante que para planificar, pues se tomen por lo menos 1 o 2 meses diariamente buscando una libretita, ¿verdad? Una libretita anotando todos sus gastos. Eso le permite establecer hacia dónde va cada partida de ellos. Entonces, después de esta planificación de esos 2 meses, pues elaboramos un presupuesto donde asignamos, donde evaluamos hacia dónde se ha ido cada partida. Entonces, a través de esta proyección, nosotros podemos hacer algunas reducciones, algunos ajustes en términos de gastos. Por ejemplo, la energía eléctrica, que muy bien puede reducirse a través del consumo, el consumo del teléfono, por ejemplo. En fin, son aspectos que nosotros podemos reducir. Ahora bien, ¿cómo hacemos un presupuesto? En ese sentido, nosotros evaluamos si tenemos ingresos fijos. Definitivamente no hay problema porque esos ingresos ya sabemos qué es lo que tenemos. Ahora bien, si nuestros ingresos son variados, o sea, que no tenemos una seguridad razonable de qué es lo que tenemos en un mes, pues hacemos una planificación proyectada de cuáles van a ser mis ingresos. Entonces, así mismo hago con mis gastos. A través de los gastos puedo observar cuáles son mis gastos fijos, como el alquiler de la vivienda, ¿verdad? Puede ser los gastos del colegio, que son gastos fijos, pero en la parte de los gastos variables, nosotros tenemos ahí el teléfono, la luz, en fin, una serie de gastos que probablemente si nosotros hacemos una buena depuración y sabemos y elegimos bien lo que vamos a consumir, pues evidentemente que podemos hacer unos ajustes importantes.
Para ello entonces nosotros hacemos una evaluación por escrito y al final de cada mes entonces evaluamos, ¿verdad?, en qué gastamos más y en qué gastamos menos. Entonces, donde gastamos más, prestamos la mayor atención para que podamos nosotros llevar un presupuesto razonable. Hablan de que el ahorro es importante. Yo siempre he oído decir que debemos apartar un porcentaje de lo que es el sueldo o nuestros ingresos como si fuese un gasto fijo. Cuestión de que no lo involucremos esos ingresos que forman parte del ahorro, pero que debemos destinarlo para algo. ¿Cuánto sería prudente ahorrar cada mes para una persona común? ¿Qué porcentaje? Sí, lo adecuado sería un porcentaje de un 10% mínimo. Ahora bien, dentro de ese 10%, tú sabes cómo está la economía de cada persona, el salario mínimo, a veces se le dificulta hacer el ahorro, pero el objetivo de un presupuesto es exactamente eso, poder ahorrar y ahorrar lo suficiente. Quizás no sea un porcentaje razonable, un 10%, quizás sea un 20, hasta un 25%, pero sabemos que a través de ese presupuesto, ¿verdad?, donde usted involucra a su familia, también la educación juega un papel preponderante. A los niños hay que decirle que el dinero no llega del cielo, sino que es a través del trabajo. Entonces, a través de que se hace un eficiente presupuesto, nosotros podemos ahorrar cada vez más, no solamente un 10, un 15, un 20, y así cuando nos lleguen esos gastos eventuales, ¿verdad?, esas dificultades que a veces tenemos que enfrentar de salud, ¿verdad?, de que se nos dañe el vehículo, que son gastos que no lo tenemos contemplado, la póliza de seguro al año, tú sabes, todos esos gastos que son periódicos también, pues nosotros podemos hacerle frente a través de esos ahorros. Pero sobre todo también, si queremos hacer una inversión de un terreno, de un aporte para luego nosotros tener nuestra propia casa, pues evidente, muy importante. El ahorro es fundamental. Lógicamente. Y tanto en los gastos como en la proporción que uno aparta para tenerla lo más lejos posible, digo yo. Cuando yo me pongo una meta, yo lo pongo en una cuenta donde yo no la mueva mucho. Cuestión de no poder tocarlo. Vamos a dar un consejo final para cómo las personas pueden sobrevivir hasta fin de mes, especialmente con la ampliación en el año que viene del ITEVIS, que es posible que sufran algunos aumentos, algunos productos. Así que, ¿cómo podemos sobrevivir al fin de mes una familia común y corriente? Sí, fíjate, es un poco difícil sobrevivir con los salarios mínimos que se tienen en la actualidad, pero sí nosotros como personas debemos de saber de que no es la cantidad, sino es la calidad. Entonces, si tú ganas 10,000 pesos, tú tienes que adecuarte a esos 10,000 pesos. Y para eso tú tienes que tomar en cuenta de que debe de hacer justamente lo que debe de hacer, porque a veces nos involucramos en proyectos que quizás no podemos asumir el compromiso. Por ejemplo, asumimos tarjetas de crédito, productos que a veces no tenemos el control. Entonces, eso implica que por más que tú ganes, si te vas envolviendo, pues lógicamente no tienes un desenvolvimiento económico. Y lo que se procura hoy es tener la libertad financiera para poder tener facilidad de adquirir lo que tú deseas. Gracias, Juan Alberto, gracias por las informaciones, por compartir tu experiencia con nosotros. Esperamos que el año próximo se ajusten a su presupuesto. Hay herramientas en Excel que pueden ayudarles a determinar cuáles partidas son indispensables para vivir y también para poder llegar a fin de mes. Muchas gracias, hacemos una pausa y sigan con el programa Líder.